agradecer a San Miguel y a la Unidad de Cultura Científica de la UBU la oportunidad de estar aquí, de compartir con vosotros pues una pequeña charla, como decía Jordi, entre amigos, donde, bueno, pues cuando Jordi lo propuso, pues estábamos pensando, barajando diversas cosas que podíamos contar, ¿no? Y decidimos hacer un poco el título que tenéis ahí, pues tratar de explicar un poco qué es lo que llega a algo que se hace en el laboratorio a que tenga realmente una aplicación en una farmacia o en un hospital. Esto viene bastante a colación de que lo mismo que nosotros hacemos divulgación, cada vez hay más noticias en la prensa que aparecen relacionadas con la medicina en general, y muchas veces no solo el público, sino incluso la gente que trabajamos en ciencia, nos resulta muy difícil ubicar de lo que nos están hablando, valorar cuáles son las expectativas de los resultados que se presentan, o realmente el poder decir, orientarnos de qué es lo que nos están hablando. Esto hace que algunas veces haya sobreexpectativas sobre algunos resultados que se presentan, y también que pues, la gente o el público en general a veces pueda sentirse que no se alcanzan esas expectativas o incluso decepcionarse. Por otra parte, hay resultados muy relevantes que quedan muy desapercibidos. Vamos a hablar de eso básicamente hoy. Como decía Jordi, primero quiero presentaros un poco a mi grupo. Aparte de hablaros de eso, lo que voy a hacer es venderos mi libro, que es la investigación que hacemos un poco en la UBU. Como decía, soy director junto a otra profesora, María García, de un grupo de investigación de la UBU, que nos llamamos Bioorgánica, y que está reconocido como un grupo de excelencia por la Junta de Castilla y León. La gente que trabaja en el grupo, ahora mismo somos 12 personas, pues somos profesores, técnicos de laboratorio, personas que están haciendo la tesis, doctorandos, postdocs y también gente que se dedica a gestión de proyectos. La primera pregunta que os quería plantear hoy es realmente qué hay en un fármaco, qué hay detrás de un fármaco. Bueno, pues lo que hay normalmente es lo que nosotros conocemos como un principio activo y que en general suelen ser moléculas pequeñas. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que si pensáis en muchas de las moléculas que forman parte de las células de la vida, son moléculas muy grandes, son polímeros, es como si fueran cadenas o collares hechos de la repetición de muchas cuentas. Si es una proteína, pues son cadenas o collares hechos con 20 cuentas diferentes que son los aminoácidos. Si pensamos en la información genética que nosotros tenemos, pues son esos polímeros que son repeticiones de 4 unidades y que permiten codificar toda la información que tiene la célula. En lo que nosotros trabajamos en el laboratorio y que es el componente de la mayoría de los medicamentos que nosotros conocemos, como os digo, son moléculas pequeñas. Y básicamente son eso, moléculas que tienen una escala de tamaño diferente a esos biopolímeros. La pregunta es, ¿cómo identificamos estas moléculas que van a formar parte luego de un medicamento? Bueno, pues lo que se hace normalmente es buscar una diana terapéutica, o lo que nosotros llamamos una diana terapéutica. Y esa diana terapéutica es a la que nosotros vamos a dirigir esa molécula pequeña, y lo que tenemos que conseguir es que haga su efecto, bueno, aquí pongo curar, pero puede ser curar, aminorar o mejorar síntomas de una enfermedad. Y entonces, ¿qué son estas dianas terapéuticas? Pues básicamente son estructuras funcionales que todos tenemos y que cuando se produce una enfermedad, pues no funcionan bien. Estas dianas terapéuticas pues pueden ser enzimas, canales iónicos, receptores, pueden estar constituidos por estas estructuras, como por ejemplo las proteínas, que son las máquinas que nosotros tenemos en las células y que desarrollan funciones celulares, lípidos, que son componentes que tenemos en las membranas de las células, o ácidos nucleicos, que forman parte de la información genética que todos tenemos. Bueno, ¿cómo identificamos estas moléculas? Nosotros en química utilizamos mucho este concepto de llave y cerradura, lock and key, que se dice en inglés. Básicamente, si nosotros conocemos una estructura de una proteína, por ejemplo, podemos conocer si hay alguna molécula pequeña que encaje en esa parte de la proteína. De tal manera que cuando se una a esa proteína, pues va a hacer una función. Esa función puede ser desactivar esa proteína, si es lo que nos interesa, o activarla, si es lo que nos interesase también. Realmente este es un proceso muy difícil, ¿vale? El conocer las proteínas, primero tenemos que saber o identificar bien la diana terapéutica que nosotros vamos a tratar,
Y luego tenemos que identificar estas moléculas pequeñas de las que os hablo. Como os digo, este es un proceso muy difícil y es algo en lo que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Antes era prácticamente buscar una aguja en un pajar. Imaginaros un puzzle de muchísimas piezas, lo que estamos buscando es una pieza en concreto de ese puzzle, pero ese puzzle tiene millones de piezas. ¿Cómo podemos encontrar esa pieza que falta? Bueno, pues por ejemplo para eso nosotros tenemos ahora mucha ayuda de toda la química computacional. Eso que tenéis aquí, esto es una proteína, ¿vale? Está constituida por esas cadenas que nosotros hacemos aquí como si fueran unos lazos. Las proteínas se están moviendo, como se está moviendo todo, y lo que tenéis ahí es una simulación por ordenador. Esta pequeña mosca que andaba por ahí revoloteando es la molécula pequeña. Lo que estamos haciendo es simular, probar dónde esa molécula pequeña puede encajar dentro de la proteína. Aquí veis, después de hacer todo ese ciclo, podemos identificar el sitio tridimensional de la proteína en el cual encaja esa molécula pequeña. De esta manera, nosotros podemos identificar la molécula que nosotros queremos. Después viene la parte que a nosotros más nos pone en la Universidad de Burgos, a lo que más nos dedicamos, que es la síntesis de moléculas. Vale, ya sabemos cómo es la molécula que nosotros necesitamos, sabemos la forma tridimensional de esta proteína, sabemos cómo encaja ahí, ahora tenemos que hacerla. Bueno, esta no es una tarea sencilla y es básicamente como montar un Lego. Nosotros lo que tenemos son piezas más pequeñas y tenemos que montar esta pieza grande que está diseñada gracias a la ayuda de los ordenadores. Pues bien, montar este Lego de la manera que nosotros queremos, como os digo, no es nada trivial. Para eso tenemos que tirar de todo el repertorio de reacciones químicas que nosotros conocemos en el laboratorio. En muchas ocasiones incluso exige crear nuevas reacciones que no se conocían para poder llegar a estas moléculas. Bueno, esta diapositiva cae en el examen, o sea que os la voy a poner luego, ¿vale? Aquí tenéis un poco las fases que tenemos para el desarrollo de un proyecto o de un medicamento. De esto que os estoy hablando, básicamente, es de este cuadrado marrón que nosotros llamamos I+D del fármaco. Después de esta fase de desarrollo de un fármaco, empieza otra fase que a todos nos suena, que se llama estudio preclínico. Después del estudio clínico viene un desarrollo clínico. Cuando terminan todas estas fases, llegamos a una aprobación y comercialización de una medicina. Ahora es cuando de forma regular vamos a un hospital y nos van a dar esta medicina. Vamos a ver un poco más en detalle en qué consisten muchas de estas fases y cuál es la relevancia que tiene luego en la publicidad, como os decía anteriormente. Mirad, un estudio preclínico, la característica más importante que tiene es que no se realiza sobre pacientes humanos. Cuando se desarrolla un medicamento, lo último que se hace, bueno, no lo último, pero previamente a que una persona, un paciente tome esa medicina, hay que realizar una serie de ensayos. Y esos ensayos que demuestran básicamente la estabilidad y toxicidad de la molécula, que es una molécula adecuada en ensayos que nosotros llamamos in vitro, que quiere decir que se utilizan células, tejidos, órganos o simplemente la proteína que nosotros habíamos identificado, y luego ensayos que nosotros llamamos in vivo en animales. Típicamente podemos imaginarnos un ratón, pero hay todo tipo de animales. Para cada tipo de enfermedad normalmente hay modelos animales que se adaptan mejor. Yo luego os voy a hablar de fibrosis quística, pues el modelo de ratón no es muy bueno. Pues, hay un modelo de hurón que funciona bastante bien, hay cerdos, para otros ensayos pues se utilizan perros, gatos, ratones, simios, depende un poco. Después de estos estudios preclínicos vienen los estudios clínicos, y aquí es cuando ya empezamos a hablar de pacientes reales, y se divide en varias fases. Las fases se van llamando fase 1, fase 2, fase 3. Para llegar a una fase 1 lo que tenemos que tener es una aprobación en base a los resultados positivos del estudio preclínico. Cuando terminemos la fase 1 y vayamos a la fase 2, tenemos que tener resultados positivos en la fase 1 y así sucesivamente. En la fase 1 lo que se busca normalmente es conocer o saber cuál es la dosis adecuada del medicamento que estamos desarrollando y si es seguro o no. Y para eso se buscan voluntarios que son sanos, se suelen coger entre 20 y 100 voluntarios, esto lleva unos meses y suele tener un 70% de éxito.
En la fase 2 ya tenemos pacientes de esa enfermedad, ampliamos el estudio, ¿vale? Ahora puede ser desde unos pocos hasta muchos cientos de pacientes. Vamos a empezar a utilizar placebos, no solo la medicina que nosotros estamos desarrollando, sino pues nada para comparar, porque el efecto placebo es muy importante en humanos, y lo que vamos a buscar aquí o valorar es sobre todo la eficacia y si lo que nosotros estamos desarrollando como un medicamento presenta o no efectos secundarios y son asumibles o no. Esta fase tiene, o se considera que tiene aproximadamente un 33% de éxito, como un tercio de las moléculas que llegan ahí terminan convirtiéndose en algo que se aprueba. Después viene una fase 3, donde ya se utiliza una muestra más amplia, de nuevo son pacientes, y ahora lo que se va a testar es la eficacia en una muestra, suele ser un estudio multicentro con diversos hospitales, de eficacia y también efectos a más largo plazo. Fijaros que todo el desarrollo de medicamentos está determinado por la seguridad. Es un entorno muy controlado, muy regulado. Para llegar al mercado tenemos que tener la aprobación de las diversas agencias de medicamentos. En Europa tenemos la Agencia Europea del Medicamento, en España tenemos nuestra agencia, la agencia americana se llama FDA. Si hacéis las cuentas, quiere decir que de una molécula que llega a fase 1, aproximadamente un 10% termina de forma exitosa a fase 3. La mayoría se quedan por el camino. Para llegar a fase 1 existe también un corte muy grande. De las moléculas que se empiezan a desarrollar, solo unas pocas llegan a preclínica, de esas que llegan a preclínica, solo unas pocas llegan a fases clínicas, de las que llegan a fases clínicas, solo un 10% terminan realmente en hospitales. Esto es por lo que fundamentalmente existen muy pocas medicinas nuevas que están llegando a comercialización y supone un problema muy grande para las farmacéuticas. Una vez que todas estas fases culminan con éxito, viene una fase 4 donde se sigue monitorizando la eficacia del medicamento una vez está dando ya a pacientes. Y como os digo, todos estos saltos que tenemos que ir dando aquí de desarrollo viene determinado por informes que valoran las agencias reguladoras. Cuando nosotros oímos noticias de desarrollos en redes sociales, normalmente nos estamos moviendo en esta parte del diagrama. ¿Por qué? Porque en las universidades públicas, en los centros tecnológicos, en la gente que trabaja con subvenciones públicas, normalmente está en esta parte. Y somos nosotros los que tenemos que hacer difusión, ¿vale? Uno de los contratos que nosotros firmamos con las administraciones que nos dan dinero para desarrollar estas investigaciones, nos exigen que hagamos difusión, que la gente conozca lo que estamos haciendo. Es una de nuestras responsabilidades. Y nosotros para eso buscamos medios de comunicación, ahora cada vez más redes sociales, y eso es lo que llega un poco probablemente a estas no buenas interpretaciones en algunas ocasiones. Nosotros lo que queremos oír cuando oímos un medicamento es curación, por ejemplo. Sin embargo, hay muy pocos medicamentos que curen. Y si hay un medicamento que cura, no nos vamos a enterar por Facebook de que cura. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que estamos hablando es de un estudio preclínico que ha sido exitoso. Yo os voy a hablar ahora, por ejemplo, del estudio preclínico que estamos haciendo. Mucho de dianas terapéuticas, ¿vale? Muchas veces oímos, bueno, pues hay un avance contra el cáncer, se sabe por qué se produce este cáncer o cómo se puede detener. Aquí lo que están hablándonos es de dianas terapéuticas. Siempre nos movemos en esta zona del gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vamos a una fase clínica, eso cuesta muchos millones de euros y eso no se financia nada más que por las empresas privadas. Son las grandes farmacéuticas las únicas que tienen el músculo financiero para llegar a esta zona del diagrama. Y esas compañías no están interesadas en hacer publicidad de lo que hacen. Ni tienen la necesidad, ni tienen la intención de invertir dinero en eso. Por eso, casi todo lo que nosotros oímos por redes sociales se mueve en esta zona y prácticamente nada de esta. Lo que ocurre es que para tener más impacto en redes sociales, en medios de comunicación, pues probablemente por desconocimiento se venden titulares que deberían de estar en esta zona del gráfico. Una vez que estamos situados ya tenemos un mapa de dónde estamos,
os voy a hablar un poco de lo que hacemos en la Universidad de Burgos. Y es que en el grupo en el que yo trabajo estamos coordinando un proyecto europeo que trabaja en una enfermedad que se llama fibrosis quística. Esta es una enfermedad genética, no es contagiosa, se tiene desde el nacimiento y es una enfermedad que se considera rara. Rara quiere decir que afecta a poca gente. Aun afectando a poca gente es de estas raras de la que mayor número de pacientes hay. Y las asociaciones están muy involucradas con esta enfermedad y sí que es una enfermedad que, aunque sea rara, es de las más conocidas ya. Como decía, es una enfermedad genética, afecta fundamentalmente a gente caucásica, y lo que ocurre es que tenemos una mutación en un gen que codifica una proteína que se llama CFTR. Os decía antes también que las proteínas son las máquinas moleculares que tenemos nosotros. La información para hacer esa máquina dentro de la célula está en nuestro material genético. Si tenemos un error en ese material genético, no tenemos la información adecuada para producir esa máquina molecular. Esto es lo que ocurre en el caso de estos pacientes. Tienen un error en su material genético que impide de alguna manera que esa máquina molecular, que yo llamo CFTR, se produzca y por lo tanto no va a tener esa función. Esta proteína CFTR lo que sirve es como canal iónico. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos las células, que son básicamente espacios que están delimitados por membranas. Estas membranas no son permeables a cualquier cosa, sino que necesariamente nos permite tener un control perfecto de lo que hay dentro y fuera de la célula. La célula está interesada en incorporar un montón de nutrientes, está interesada en expulsar de su interior otros desechos y tener un control preciso de todo eso. En el caso de los iones, que son partículas cargadas, os podéis imaginar la sal común. La sal común es simplemente cloruro de sodio. El cloruro de sodio son dos iones, el sodio, que está cargado positivamente y que se llama un catión, y el cloruro, que está cargado negativamente y se llama un anión. Seguro que os suena, pues, yo qué sé, tener hipertensión arterial, por ejemplo. Está muy relacionado con la cantidad de sales que nosotros tenemos en la sangre. El que tenga la tensión mal sabe que tiene que controlar eso, ¿vale? Luego tiene que ser algo que está perfectamente controlado. Lo que permite a esas sales atravesar la membrana son estos canales, estas máquinas. Una de ellas es la CFTR y en el caso de estos enfermos no la tiene. Es una enfermedad muy grave que actualmente no tiene curas y por lo tanto demanda investigación y soluciones para estos pacientes. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy diversas. Las personas que están enfermas tienen ese material genético defectuoso en todas sus células. Eso hace que no tengan esta máquina molecular, esta proteína CFTR, de forma apropiada en todas sus células. Y esto da lugar a diversas manifestaciones. Por ejemplo, tienen insuficiencia pancreática, tienen obstrucción intestinal, tienen sudor anormalmente salado. Bueno, esto viene a raíz de eso. Como no pueden controlar adecuadamente el trasvase de sales a través de la membrana, una de las características es que el sudor es mucho más salado de lo normal. A esta enfermedad antes se llamaba la enfermedad del beso salado, porque cuando se besaba a los niños que tenían fibrosis quística, lo más característico es que se notaba perfectamente ese componente salado del sudor. Se produce infertilidad también y probablemente una de las manifestaciones clínicas más graves son los problemas que hay a nivel pulmonar, en el aparato respiratorio. Ya os voy a explicar ahora un poco en qué consiste, pero lo que tienen estos pacientes son infecciones recurrentes a nivel pulmonar. Esto hace que los pulmones, su función se va deteriorando y al paso del tiempo eso puede llevar a comprometer la vida. La mayoría de los afectados graves a lo que tienen que recurrir es a un trasplante de pulmón para poder sobrevivir. Aquí os pongo un poco un vídeo que me permite explicaros qué es lo que ocurre en unos pulmones. Mira, estos son los pulmones que tenemos todos normalmente. Esto es un alveolo pulmonar. Tenemos lo que se llaman unos cilios pulmonares. Esos cilios se van moviendo y lo que permiten es que haya una capa de agua y sobre ella una capa de moco que está constantemente, sin que nos demos cuenta, limpiando bacterias, partículas que tenemos en los pulmones.
Si miramos de cerca estas células, pues veremos su membrana, esta proteína que es la CFTR que os comentaba y cuya función es facilitar el paso de estas bolas que son los iones. Si ahora nosotros pensamos en un enfermo de fibrosis quística, lo que nosotros vamos a observar es que ese moco normal no existe y tiene un moco mucho más denso, un moco pegado a los pulmones. Esto lo que hace es que no pueda haber esa circulación que os comentaba antes y sea el nicho perfecto para que haya una infección bacteriana. Si nosotros miramos de nuevo a las células con una lupa mucho más cerca, lo que vamos a ver es que esa proteína no está funcionando. Los iones llegan y no la atraviesan. El resultado de esto, como os digo, es la presencia de ese moco espeso que hace que tengan estas infecciones y que a medio plazo, largo plazo, terminen perdiendo la función pulmonar. Las afecciones que ocurren a nivel del tracto digestivo son más fácilmente tratables. No funciona bien el páncreas por un motivo similar a este, pero nosotros podemos dar enzimas digestivas por vía oral y está más controlada la enfermedad desde ese punto de vista. Bueno, como nunca me funcionan los vídeos, había preparado esta diapositiva, pero ya no me hace falta. Pero sí que os quería decir una cosa. Los enfermos de fibrosis quística tienen esta casuística que os acabo de explicar, pero son muy diversos en cuanto a los defectos genéticos que presentan. Y aquí tenéis cómo se agrupan de forma tradicional. Os pido perdón también por algunos anglicismos o cosas en inglés, porque, bueno, trabajamos en inglés normalmente y no las tengo traducidas. Pero bueno, yo os las voy explicando. Si tenemos una célula normal, esta célula normal tiene estos canales, estos agujeros CFTR, permiten el paso de cloruro, de bicarbonato, no hay ningún problema. Los enfermos lo que no tienen es esta proteína y es lo que ocurre en estos dos casos, por ejemplo. No tenemos proteína en la membrana. O puede ocurrir que tengamos la proteína pero que no funcione, sea una proteína afuncional por diversos materiales. Estas mutaciones son las que se conocen como mutaciones severas y dan lugar a los casos más graves de la enfermedad. Existen otras mutaciones que nosotros ya definimos como atenuadas que son menos graves y básicamente son aquellas en las que tenemos proteína, pero bien en menor cantidad de lo normal o que la proteína que hay funciona menos de lo normal. Volviendo a lo que os había explicado antes de una diana terapéutica, en el caso de esta enfermedad está clara. ¿Cuál es el problema? Esta proteína. Esa va a ser nuestra diana terapéutica. Podemos trabajar en encontrar una molécula pequeña que en el caso nuestro lo que queremos es que active estas proteínas, ¿vale? En base a eso se están desarrollando dos líneas de investigación muy importantes que dan lugar ya a medicamentos que están comercializados. Si lo que tenemos es una molécula pequeña que lo que va a hacer es permitir que la proteína llegue a la membrana, vamos a estar hablando de correctores. Si lo que tenemos es una molécula pequeña que lo que va a hacer es que esa proteína que tenemos en la membrana funcione mucho más de lo normal, la active, vamos a hablar de potenciadores. Como os decía, ya existen medicamentos en el mercado que los enfermos están beneficiando de ellos basados en esta aproximación. Uno, por ejemplo, es el Calideco, que está comercializado por una farmacéutica que se llama Vertex. La molécula pequeña, el principio activo que está identificado es el Ivacaftor. Existe otro que se llama Orkambi, que es una combinación de Ivacaftor y Lumacaftor. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros estamos hablando de una sola de las mutaciones que podemos presentar. Acordaros que os acabo de decir que tenemos muchos tipos de mutaciones. Si nosotros lo que estamos es desarrollando, por ejemplo, un potenciador, este potenciador solo será útil al que tenga mutaciones que estén clasificadas en esta zona. Si estamos desarrollando un corrector, solo va a ser para gente que tenga mutaciones en esta zona. Cada tipo de mutación da lugar a un tipo de problema. Luego vamos a necesitar un tipo de molécula o de medicamento específico para esa mutación. En el caso del Calideco que os estoy explicando, por ejemplo, funciona muy bien para los pacientes que tienen una mutación que se llama G55-1D. Los pacientes que tienen esa mutación responden muy bien a este tratamiento y les permite hacer una vida prácticamente normal. ¿Cuál es el problema? Que representan una fracción muy pequeña de todos los enfermos de fibrosis quística. Mirad, con esto en la cabeza, nosotros podemos representar cuál es el problema. Aquí tenemos a los iones, no son capaces de atravesar la membrana
y lo que tenemos en la naturaleza son estas proteínas, estos canales, que lo que permiten es que los iones la atraviesen. Esto es lo que les falta a los enfermos de fibrosis quística. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues hacíamos moléculas que lo que hacían era justamente esa función. Eran capaces de atrapar un ion de estos un lado de la membrana y facilitar que atravesara la membrana y se liberara en el otro lado. Justo la función que hacen estas proteínas. De esta manera, nosotros pensamos, bueno, ¿qué le pasa a un enfermo? No puede facilitar el transporte porque no tiene estos agujeros, estos canales. Pero nosotros sabemos hacer estas moléculas que son capaces de hacer eso. Luego vamos a intentar lanzar un proyecto para explorar esta idea. Y eso fue justo lo que hicimos. Este proyecto es el proyecto que nosotros llamamos TAT-CF, que es el acrónimo, y nosotros lo que pretendemos en este proyecto es abordar el origen de esta enfermedad, la falta de esta proteína, para reemplazarla con las moléculas que sabemos hacer en el laboratorio. Este es un enfoque un poco diferente que el que os acabo de comentar. Aquí no vamos a una diana terapéutica, sino que sería reemplazar la proteína. Y esto tiene, por ejemplo, una ventaja, y es que sería en principio aplicable para todos los enfermos de fibrosis quística. Ahora ya no tenemos que solucionar el problema mutación por mutación, sino que en principio, si funcionase, valdría para todos los enfermos. Esto es uno de los puntos positivos que tiene el proyecto. Podéis ver que es una estrategia ambiciosa y por eso nos financian, ¿vale? Acordaos siempre que estamos en esa parte izquierda del gráfico que puse antes, estamos en preclínica. Nosotros lo que buscamos en este proceso es realmente valorar si lo que nosotros proponemos tiene una validez terapéutica o no. Yo creo que el concepto que acabo de decir, más o menos, podéis tener una idea, pero ahora nosotros tenemos que demostrar que eso realmente es viable y eso es lo que estamos. Diseñamos un proyecto, buscamos socios. Otra cosa muy importante es que nadie puede desarrollar un medicamento en un laboratorio, sino que se requiere de la participación de mucha gente que tiene experiencia y conocimientos en muchos campos diferentes. En el caso de nuestro proyecto en particular somos 8 socios de 5 países y que cada uno aporta pues una cosa diferente. Nosotros aquí en Burgos aportamos las químicas, teníamos esas moléculas que sabíamos que podían hacer esa función, ¿no? Sin embargo, tenemos otros grupos que, por ejemplo, lo que trabajan es en biofísica, en electrofisiología. Tenemos empresas involucradas que lo que aportan es química médica o el cómo vamos a dosificar esas medicinas. Bueno, estas dos pinceladas no os quería insistir más con los experimentos que estamos haciendo. Estamos abordando problemas de muchos ángulos porque es un problema complejo, pero sí que os quería poner lo que nosotros pusimos en el proyecto. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es completar el desarrollo preclínico de estas moléculas, es decir, ¿vale? Lo que acabo de contar, ¿es viable o no? Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, aspectos de toxicidad. Estamos viendo si las moléculas que hacemos son aceptables para crear un medicamento a partir de él. Tiene que ser no tóxica, tiene que ser metabolizable por el cuerpo, no se puede acumular, todo ese tipo de factores. Tenemos que encontrar también un método de dosificación y una forma farmacéutica aceptable. Nosotros queremos incidir, como os decía, en las afecciones a nivel pulmonar. Entonces, el método que nosotros vamos a buscar o vamos a testar es un inhalador. Para producir esa suspensión inhalable tenemos que ver cómo incorporamos nuestras moléculas a algún tipo de transportador que permita que las moléculas lleguen de forma efectiva a los pulmones. Y tenemos que desarrollar un método de producción de estas moléculas. Si nosotros queremos pasar a fase clínica, vamos a necesitar una cantidad relativamente grande de esa molécula y que es mucho mayor que las cantidades que nosotros sintetizamos en el laboratorio. Y eso eso exige también un trabajo de desarrollo importante. Y tenemos que también tener una estrategia de explotación y plan de negocio. Una cosa importante es que las farmacéuticas, pues todos sabemos que tienen mala fama. Os decía antes que las fases clínicas cuestan muchos millones de euros. Son solo asumibles por empresas farmacéuticas. Una empresa farmacéutica no hace una fase clínica a no ser que vea que va a ganar dinero con ella.
Luego, si nosotros desarrollamos un medicamento, pero no protegemos adecuadamente la propiedad intelectual que está detrás de esas moléculas, de esa forma de acción, si no tenemos un plan de negocio que pueda ser atractivo luego para que la farmacéutica continúe su desarrollo, directamente no vamos a conseguir nada. Bueno, ahora ya sois expertos, ahora viene la parte del examen y ahora ya podéis situaros muy bien en la zona en la que nosotros estamos trabajando. Si el año que viene veis en la portada del diario de Burgos que curamos la fibrosis quística, pues ya podéis saber que no es así. Ojalá tengamos mucho éxito y lo vamos a comunicar, pero lo que vamos a conseguir es eso, un desarrollo preclínico sólido que permita iniciar un desarrollo clínico con nuestras moléculas. Muchas veces nosotros nos vemos un poco así, ¿no? Como artesanos, estamos ahí en el laboratorio trabajando en nuestra escala, en los distintos laboratorios con pequeñas cosas, pequeños desarrollos. Es difícil pensar a qué se puede llegar a través de esto. Y muchas veces nosotros vemos cuando vamos a una conferencia de difusión general, por ejemplo, con pacientes que, como es natural, la gente es muy impaciente. Estos desarrollos de los que yo os hablo, en el caso de la fibrosis quística, que es una enfermedad que se llama huérfana, se acortan, pero nunca van a ser menores de 8 o 10 años. Lo que yo estoy hablando es, cuando nosotros terminemos el proyecto, si tenemos éxito, pues le quedarán a lo mejor 5 o 6 años de fase clínica. Y es normal que la gente se impaciente o que cuando la gente se da cuenta que lo que nosotros estamos contando no va a ser de utilidad al día siguiente para un familiar que tiene enfermo y tiene esa demanda, por ejemplo, se impaciente. De todas maneras, todos tenemos un poco en mente lo que ha avanzado la medicina en los últimos años. Aquí tenéis un gráfico sobre la esperanza de vida de los enfermos de fibrosis quística. Esta era una enfermedad desconocida y luego se consideraba que una enfermedad infantil, porque la gente se moría con muy pocos años de edad. Con el desarrollo de los antibióticos, la esperanza de vida creció espectacularmente. Ahora se diagnostica la enfermedad de forma temprana, se empieza a tratar de forma temprana, se hace fisiología respiratoria, se lleva un control hospitalario a estos pacientes y ahora, por ejemplo, hay algunos medicamentos, la esperanza de vida está disparada. Antes era impensable conocer a un enfermo de fibrosis quística que tuviera 50 años, hace no mucho tiempo. Luego está claro que está aumentando y eso es en base al trabajo de toda esta gente, de todos estos artesanos que se dedican a hacer este tipo de investigaciones, no nosotros, sino mucha gente que está trabajando en esta enfermedad desde muchos puntos de vista. Y, por ejemplo, este es un caso claro, que es una enfermedad que estoy seguro que va a tener muy buen pronóstico e incluso curación, y nosotros lo vamos a ver. Cuando toda esta gente trabaja con recursos, con paciencia, con tiempo, pues se llega a cosas realmente interesantes. O sea que yo creo que hay que seguir manteniendo un poco la fe en lo que estamos haciendo, aunque sea preclínico, porque no hay nada que llegue a una fase clínico que no pase por un preclínico aceptable. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis algunas preguntas, alguna curiosidad que queráis preguntar a Roberto Quesada, y yo sí que tengo una pregunta para haceros a vosotros. ¿A que no sabíais que la Universidad de Burgos trabajamos en este tema? Sí. Vosotros sí no sois de la universidad. Bien, ese es un poco el objetivo que tenemos también, gracias a Mau San Miguel, de traeros y llevaros a vosotros un poco pues, el trabajo que hacemos en la universidad de nuestros investigadores. ¿Hay una pregunta ahí? Me has dejado alucinado. Me gusta toda esta historia. Pero una pregunta. Has hablado de las perlas. ¿Qué es composición química de las perlas? Las perlas simplemente son unos vehículos que nos permiten a nosotros tener unas moléculas fluorescentes, como si fueran estas pequeñas bombillas, que permiten simplemente con un microscopio observarlas. Como somos capaces de observarlas, podemos medir sus trayectorias y medir sus velocidades. Eso es proporcional a la viscosidad que tiene el medio, en este caso el moco, y nos permite a nosotros cuantificar si estamos consiguiendo algo o no. Cuando tenemos un moco anormalmente denso, las perlas se van a mover poco, se van a mover más lentamente. Si tenemos un moco más fluido, las perlas se van a mover más rápidamente. Y otro asunto. Yo hace unos 14 años estuve en un grupo de investigación de un medicamento sobre hipertensión. Entonces, yo estuve durante 2
meses y ese medicamento a mí no me hacía nada. Tenía un presión permanente de 16 días. Y bueno, el médico de me dijo, oye, olvídate de tal, vais a hacer un tratamiento rutinario, tal. Y resulta que a las pocas semanas me enteré que un colega había estado en el mismo grupo que yo y le había resultado fatal el medicamento. O sea, que tuvo que... Y yo, claro, me dejé un poco descolocado. Digo, pues vamos, el muchacho pues era, pues no sé, 7 o 8 años más joven que yo. Entonces, claro, me dejó... O sea, yo me llevé una decepción terrible, porque bueno, a mí no me ha hecho nada. Bueno, pues vale, no me ha hecho nada, estaré en el grupo del 10% de que no es activo, ¿no? Bueno, si recuerdas un poco la diapositiva de examen que puse, una de las características importantes es que aproximadamente solo un 10% de los medicamentos llegan a comercialización. Entonces puede haber muchos medicamentos, de hecho el 90% de ellos que no llegan. Y si no llegan es porque no son seguros, porque no son suficientemente eficaces, porque no son más eficaces que otras alternativas, porque no son efectivos desde el punto de vista de coste. Todos los ensayos clínicos lo que buscan es una muestra grande de pacientes, porque a cada uno de los pacientes ese medicamento le va a afectar de una manera diferente, o puede presentar efectos secundarios diferentes. Entonces, una muestra solo de 2 pacientes no es representativa. Lo que se busca es que la media de las respuestas de ese medicamento sea positivo y que, por ejemplo, no haya ningún caso de toxicidad grave o efecto secundario grave. Eso invalidaría el efecto terapéutico. Pero, por ejemplo, que haya un porcentaje muy pequeño de gente que no responda bien a ese medicamento no es, en principio, un motivo para descartar el medicamento. Siempre y cuando la media significa que el resultado positivo es estadísticamente válido. Entonces, habría que saber si ese medicamento llegó o no a comercialización. Si no llegó, puede... Bueno, pues ya me estás dando la... Pues probablemente por eso. También tenéis que tener en cuenta que dentro de los ensayos se aplica lo que se llama doble ciego. Y es que tú no sabes lo que estás tomando. A ti te dicen que estás tomando algo, pero no sabes lo que estás tomando. Y bueno, la casuística puede ir bien o mal por muchas razones. Por eso, porque el efecto placebo es muy importante en humanos, es por lo que se hace esto. Los ratones, por ejemplo, no tienen efecto placebo, en general todos los animales. Es más fácil en ese sentido, pero los humanos tenemos mucho. Entonces, hace falta muestras grandes de pacientes, hace falta tiempo. Para que algo llegue al mercado tiene que ser muy seguro. Todos estos pasos se hacen, llevan meses, años, se revisan, se aprueba el plan para seguir a la siguiente fase, todo por estamentos regulados de agencias del medicamento. Y eso es lo que hace que sea un proceso tan costoso y tan largo. Por una parte, hace que sea un poco decepcionante o impaciente para la gente que tiene el problema ya. Lo que quiere es una solución. Imaginaros la gente que está en ensayos clínicos con cánceres que tienen muy mala prognosis, por ejemplo, y una esperanza de vida muy corta. Y también tenéis que tener en cuenta que lo que se busca es un medicamento que sea algo estadísticamente mejor de lo que hay. Y eso en casi ninguno de los casos es curación. Si pensáis un poco en los medicamentos que están llegando al mercado, básicamente lo que hacen es cronificar. Viene un poco también a raíz de eso, que al final los que invierten el dinero, que son las compañías farmacéuticas, para poder sufragar estos gastos, lo que buscan evidentemente es recuperarlo. Entonces invierten donde ellos ven que hay más opciones de negocio. En el caso de la fibrosis quística, por ejemplo, es una enfermedad que afecta a gente de raza caucásica, nos afecta a blancos, europeos, a gente de Estados Unidos. Es un nicho de mercado muy bueno, porque es gente que puede pagar los medicamentos. Si afectase a gente que vive en países subdesarrollados, pues hay mucho menos dinero disponible, interés en desarrollar medicamentos para eso. Un ejemplo típico que se pone siempre son las enfermedades tropicales. Realmente hay la capacidad de hacer mucho más de lo que se está haciendo, pero realmente, como no es algo que genere negocio, no es una prioridad para la industria farmacéutica. O por ejemplo el caso del SIDA. Ahora mismo es una enfermedad crónica que se controla muy bien,
no hay ningún ensayo clínico para curar el SIDA. Nadie está investigando en eso. ¿Por qué? Porque nadie va a poner dinero en curar algo que ya está perfectamente controlado. Claro. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla, que me ha parecido excelente. Y en segundo lugar, ¿habéis enseñado alguno de los compuestos que habéis desarrollado en animales o estáis en condiciones de hacerlo? Solo hemos hecho en ratones y solo hemos hecho toxicidad. En el caso de fibrosis quística decía antes que el modelo de ratón no es bueno, porque nosotros tenemos ratones que tienen fibrosis quística, pero esos ratones no tienen afección pulmonar. Nosotros dentro del proyecto diseñamos lo que cuestan las cosas y nos dan dinero para pagar esas cosas. Nos han dado dinero para pagar el modelo de ratón. Con eso nosotros lo que vamos a conseguir, por ejemplo, es toxicidad. Pero no vamos a saber si en ese modelo animal el moco se altera o no, porque en los ratones esa afectación pulmonar no se da. Para hacer eso, lo que tendríamos sería que pedir una extensión del proyecto para ir, por ejemplo, a otros modelos animales. En el caso de fibrosis quística, el más adecuado siguiente sería hurón, y luego cerdos. El problema son siempre los costes, ¿vale? Que los ratones son dentro de los modelos animales los más baratos. Cuando nos movemos ya a animales más grandes, pues es todo bastante más costoso. Si nosotros tuviéramos éxito, seguro que hay interés en moverlo a esos modelos. O por ejemplo, a nosotros no a nosotros, lo digo porque es una idea en la que nosotros trabajamos, pero también tenéis que tener claro que nosotros de la universidad llegamos hasta aquí. La idea sería tener éxito en el producto para que otras compañías farmacéuticas lo desarrollen. Ahí nosotros ya no vamos a jugar probablemente papel porque no tenemos capacidad financiera para participar en eso. Pero si se quisiera mover este desarrollo a fase clínica, muy probablemente lo que van a pedir es que demostremos la eficacia en modelos animales como por ejemplo el de hurón. Pero si nosotros tenemos un desarrollo clínico bueno, la gente que tiene esos modelos va a estar muy interesada en ser socios nuestros para poder mover a la clínica el desarrollo este. En segundo lugar, ¿podrías hacer una valoración sobre el problema del desarrollo de resistencia a los antibióticos? ¿Has leído sobre ese asunto? ¿Puedes hacer una valoración para...? Bueno, os puedo dar mi opinión, que no es de un experto, ¿no? Es realmente algo muy, muy grave, ¿eh? Es el típico problema que nosotros miramos un poco para otro lado, que a la gente le suena, pero que no nos damos cuenta. Si veis un poco en el gráfico que os ponía yo antes, esta curva que tenéis aquí, que significa de morirte con menos de 2-3 años a poder tener una vida y llegar a adulto, toda esta curva es debida a los antibióticos. Esta gente, como tiene infecciones recurrentes, suele tener bacterias que ya son resistentes, ¿vale? Están tratados antibióticos y lo que se hace en los hospitales es darles dosis de antibióticos que, por ejemplo, no pasarían una fase clínica, que son ya prácticamente tóxicos. Pero es que no tienen otra manera de controlar estas infecciones. Como te digo, es algo que está ahí. Como no es un problema desde el punto de vista industrial todavía urgente, nadie te va a pagar por un antibiótico mientras funcione otro, pues las farmacéuticas no están de nuevo invirtiendo probablemente lo que deberían. Pero sí que hay una acción global en el mundo, que se sabe que ese problema está identificado y para trabajar en él. Un poco el problema también es ese, que esa acción, el que pone el dinero, suele ser convocatorias públicas. Los que accedemos a ese dinero somos las universidades y eso ralentiza la cosa. Pero está claro que las industrias, mientras no vean un nicho de negocio claro, que significa que voy a poder desarrollar algo que se venda, no se van a meter. Si tú ahora desarrollas un antibiótico mejor que los que hay, realmente no va a tener mucha viabilidad comercial, porque los médicos ya saben cómo tratarnos una infección. Lo que pasa es que va a ocurrir de golpe que de repente la gente va a empezar a morirse porque las infecciones que tiene van a ser intratables, ¿no? Eso pasa mucho en hospitales. En hospitales, como es un ambiente
en el que se desarrollen bacterias resistentes, pues hay muchas muertes que se producen debido a eso, a infecciones con bacterias que son resistentes. Pero bueno, como es algo que se sabe, pero que no lo tenemos ahí, la gente muriéndose, pues no hay de verdad, yo creo, el impulso que debería haber desde la industria para desarrollar eso. Yo te quería preguntar por la financiación. Entiendo que ahora mismo la financiación es con fondos públicos, ¿y en qué punto entraría una farmacéutica? ¿En la fase 2 o ya en la fase 3? Y en ese caso, ¿tú perderías el control? O sea, me refiero, no sé cómo se hace. Tú le vendes la patente y ellos la pagan y pierdes, digamos, el control sobre ese desarrollo y lo vienen a desarrollar ellos. O se lo estudian en la carrera. Mira, el proyecto en el que nosotros estamos es, como dices, un proyecto financiado con dinero público. Es dinero público que se pone a nivel europeo dentro de convocatorias en un programa general que se llama Horizonte 2020, dentro del cual hay diversos cajones, apartados, uno de ellos es el de salud. Y ahí la gente presenta proyectos, son competitivos y los mejores se financian. Dentro de nuestro proyecto nosotros ya tenemos 2 industrias farmacéuticas, ¿vale? Una vez que este proyecto completo nuestro es de un poco más de 4,5 millones de euros y vale simplemente para la preclínica. Una vez que eso se completa y se pasa a fase clínica, los costes se disparan y no existen convocatorias que cubran ese dinero. Ahí es cuando ya empieza a haber inversores privados. Desde el punto de vista de la universidad, nuestro papel ya queda residual. El papel nuestro es estar cogiendo el ladrillo, poniendo los cimientos, pero luego las catedrales y eso las terminan construyendo las farmacéuticas. Cuesta mucho más y son ellos los que tienen que llevar el desarrollo, ¿vale? En cuanto a los temas de propiedad industrial, nosotros quedamos muy diluidos, porque los posibles beneficios de la investigación van en función del dinero que se invierta. El dinero que se está invirtiendo ahora es relativamente muy poco comparado con el dinero total del desarrollo. O con las farmacéuticas, como van a invertir mucho dinero, son ellos los que se van a lucrar con esto. Lamentablemente ni yo ni la U vamos a ganar mucho dinero con esto, esa es la pregunta. Es la parte ética, ¿no? Bueno, es que es el papel nuestro, ¿vale? El papel, esto una farmacéutica no lo hace. No lo hace porque no le da un rendimiento económico directo. Pero vosotros sí que os preocupáis de la parte que es funcional, positiva para la sociedad. Sin embargo, yo creo que las farmacéuticas lo que hacen es vender un producto y comercializar bajo un poco... No, eso también hay que ser claro. O sea, ellos buscan su negocio porque vienen de esto, pero eso es una parte positiva también. ¿También? Sí, porque aquí, si no hubiera ese negocio, y te puedes coger como ejemplo lo que acabo de comentar sobre la resistencia de antibióticos, no se hace esa investigación. Ya, pero por ejemplo, en países que se están vendiendo medicamentos a un altísimo coste, cuando en los nuestros se están vendiendo a un precio mínimo, la parte ahí un poco ética también de todo este tema. Bueno, claro, este es un problema complejo, ¿eh? Claro. Yo solo estoy hablando desde el punto de vista de investigación. Exacto. Por eso lo que quiero decir es que tampoco hay que demonizar a la gente que hace negocio. O por ejemplo, yo os ponía ahí un resultado de nuestro proyecto, es hacer algo que sea vendible. Si nosotros hacemos esta investigación y no la patentamos, por ejemplo, la investigación se muere ahí. ¿Por qué? Porque la farmacéutica ve que no va a poder invertir en algo que tiene valor. ¿Para qué lo patentamos? Para que eso sea exclusivo de la gente que lo desarrolle. Eso es lo que hace que luego puedan recuperar la inversión que hagan. Luego, es un aspecto del proyecto que también tenemos que cuidar. No es porque nosotros vayamos a ganar dinero con esto, es porque si no, estamos tirando nuestra investigación a la basura. No solo eso, sino que probablemente, como eso ya es público, ninguna otra investigación basada en este concepto pueda llegar a desarrollarse. Porque una vez que una idea está testada, luego no se puede patentar. Para patentar, para proteger una idea, tiene que ser novedosa, quiere decir que no se haya hecho nunca antes. Entonces, si nosotros esta idea no la protegemos, nadie puede trabajar en este, y la publicamos, la difundimos, deja de ser novedosa y nadie la va a poder patentar. ¿Cómo se os ocurrió pensar y empezar en esto? Bueno, pues un poco... ¿Dónde salió la chispa? ¿Cómo fue? Un poco lo que os puse en la diapositiva. Nosotros somos químicos, trabajamos en el laboratorio, hacemos moléculas, pero siempre tenemos un objetivo y es buscar moléculas que tengan aplicación, en el caso nuestro, en el caso de la biomedicina.
Nosotros sabíamos que nuestras moléculas hacían esta función, transportar iones. Lo que nos planteamos es, bueno, ¿esto tiene relación con alguna enfermedad? Y claro que la tiene. Date cuenta, mientras estamos todos aquí, casi un 30% de la energía que estamos gastando la gastamos en estos canales iónicos que os ponían las diapositivas. Estamos gastando energía en mover estos iones, en controlar las concentraciones. Cuando pensáis en un impulso nervioso, estáis pensando en electricidad. Electricidad es movimiento de carga. Los iones son partículas cargadas. Cuando se produce un contacto entre dos neuronas, lo que se hace es un movimiento de estos iones. Para controlar estos movimientos lo que hace falta es gastar energía. Y ahí está eso que os comento yo. Una parte muy importante de las medicinas que tenemos ahora en el mercado está enfocada hacia estos canales de iones. Probablemente el medicamento que comentabas de hipertensión está relacionado con eso. La mayoría de los medicamentos que hay actúan sobre, en el caso de la hipertensión, sobre canales de sodio o potasio. Teniendo eso en conjunto, buscamos cuál era la aplicación en la cual nosotros teníamos más viabilidad de conseguir financiación para desarrollar nuestra idea. Sabíamos que nuestras moléculas hacían esa función. Sabíamos que dentro de ese paraguas de financiación de Horizonte 2020 había un cajoncito que iba a enfermedades raras. Sabíamos que la fibrosis quística era una enfermedad rara y además era una de las que más pacientes tenía. Luego había opciones de que se incluyeran dentro de los proyectos que resultaron elegidos uno de fibrosis quística. Con todos esos datos, lo que montamos fue el consorcio y lanzamos el proyecto. Tuvimos suerte y nos dieron el dinero. De todos los proyectos que se lanzaron a esa convocatoria, solo salieron elegidos menos del 3%. O sea, un poco antes como los medicamentos. Hubo 97 proyectos que no valieron para nada o no resultaron financiables. Y muchos de ellos eran tan buenos como el nuestro. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos los fondos para hacerlo. ¿Vale? Si nosotros vemos la ventana de oportunidad de alguna de las cosas que nosotros hacemos, aplicarlo en otro lado, buscaremos financiación para eso. O, por ejemplo, dentro de mi propio grupo tenemos una línea de cáncer también. Trabajamos en colaboración con otra gente en aplicar otras moléculas pues, para el caso de cáncer. Trabajamos bastante en cáncer de pulmón. Ahora tenemos un proyecto nuevo financiado por la Junta de Castilla y León para neuroblastoma, que es un tipo de cáncer infantil. Pues lo mismo, si mañana veis en el diario de Burgos que hacemos publicidad del cáncer y sacan ahí la Universidad de Burgos cura el cáncer, pues no vais a decir, ah, mira, este Roberto Quesada cura la fibrosis quística, cura el cáncer, ¿esto cómo va? Bueno, es porque estamos trabajando con diversos proyectos relacionados con diversas enfermedades a este nivel. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, ya os digo, a nosotros mismos, que somos científicos, cuesta identificar. Y luego, la gente que trabaja en medios de comunicación lo que busca es impacto. Entonces, pues hacer un titular, se desarrolla una molécula que podría tener viabilidad terapéutica en la fase preclínica de un tipo de cáncer, eso no va a funcionar. Entonces, suelen acortar el titular a unos pocos caracteres grandes y suele tener la palabra cura por ahí metida, ¿eh? Pero bueno, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es, espero que todos seáis un poco más conscientes ahora de cómo funciona un poco el negocio este, ¿no? Y sepamos valorar dónde estamos trabajando, cada uno de los actores que estamos trabajando en este proceso tan largo que es llevar a un medicamento desde nosotros que estamos en el laboratorio ahí haciendo una molécula a que luego vayamos al hospital y un médico nos administre una de estas medicinas. Yo, si me permitís, quería, por un lado, te haré una pregunta y luego responder un poco a Luna, desde que también conozco un poco el tema, trabajo con Roberto en el tema este de proyecto, ¿no? Desde un poco de inicio. Y él vino a contarnos a mí, a mi jefe, un día que tenía esta idea, que él en lo que trabajaba podía aplicarse a esto, que él venía trabajando en el tema de estas moléculas para aplicación al tema del cáncer y que había esta posible aplicación. Es decir, ¿cómo llega a esto? Pues llega, entiendo yo, que en vez de quedarse encerrado en su despacho, en su laboratorio, con su bata, con su plaza fija, haciendo sus publicaciones y viviendo bien y no quitándose tiempo de su vida libre, pues pensando en ir más allá, en dedicar la investigación, en la calidad humana, en la ética y en buscar unas aplicaciones. Y así es como llega. Y eso es en 2014 y luego se lo pelea él con un poco de apoyo de la universidad
y llega a tener este éxito con parte de suerte, pero con mucho esfuerzo, y ahora se está desarrollando eso. Y entonces ya ahí aplico mi pregunta, que la tengo desde 2014 también, que es como investigador, yo que mis compañeros están tratando de investigadores todos los días y que nadie se ofenda, Roberto Ramón y Cajal, un investigador distinguido, con semejante calidad humana y con semejante calidad científica, puede ser tan humilde como para que le den el premio de la 8 y en vez de reclamárselo para Sínica, que es un premio de reconocimiento a todos los investigadores de la U, a toda la gente que trabaja con él, y que sea así todos los días. Esa pregunta la hago yo. Y como además es asturiano, es menos mediático que Fernando Alonso, pero creo que lo que hace es mucho más importante. Os pido un aplauso para él. Rubén casi trabaja para mí, ¿eh? No, ella trabaja para ti. Bueno, sabéis que los contratos en la universidad pues tienen fecha de caducidad próxima muchas veces. Bueno, estas cosas, ¿eh? Bueno, dicho esto, Espera un sobre por mañana. sí que quiero deciros una cosa. Mirad, yo vengo aquí a contaros algunas de las cosas que hacemos. Y mucha gente, bueno, pues hay que poner un poco la cara, ¿no? Para hacer esto. Pero realmente no os vengo a contar lo que hago yo. Os vengo a contar, en este caso, los resultados que tenemos en un proyecto. Os decía antes que son resultados de 8 grupos de trabajo en 8 centros, que cada uno aporta su cosa, su experiencia, y que nadie va a llegar a nada si no es el trabajo conjunto. Vengo aquí representando al grupo, que os puse una foto antes, son ellos los que trabajan. Os expliqué un poco cómo accedimos a la convocatoria. Bueno, pues accedimos por el trabajo también de Rubén y otra gente que trabaja con nosotros en la OTRI. La palabra un poco aquí clave es la colaboración. O sea, el premio no se le da a 20, bueno, alguien tiene que recibir el premio. Lo importante aquí no es realmente quién os cuenta el rollo quién recibe el premio, sino que es algo que nosotros hacemos un poco entre todos. Decía también un poco cuál es la motivación. Bueno, realmente pues la motivación que puede tener la gente que trabaja en San Miguel. A lo mejor en la universidad mucha gente no tiene esa percepción desde fuera, pero nosotros trabajamos en una compañía muy importante que se llama Universidad de Burgos. Y lo que nos interesa es que la Universidad de Burgos vaya bien. Para que la Universidad de Burgos vaya bien, nosotros tenemos que tener proyectos. Si nosotros tenemos proyectos, pues tenemos resultados, tenemos financiación. Con esa financiación lo que hacemos es contratar investigadores. Esos investigadores vienen, nosotros tenemos gente de Europa, gente de España trabajando, pues vienen aquí a Burgos, cobran un sueldo que no es muy grande, pero se alquilan un piso, se van al supermercado, se toman cervezas aquí en Burgos. Estamos creando realmente actividad económica en Burgos. Ojalá tengamos suerte o resultados positivos en el proyecto pero ya el hecho de estar trabajando en eso es un resultado positivo, no, para mí también, pero sobre todo para la universidad y también todos los de Burgos sois partícipes de ese éxito. Lo que estamos haciendo es poder acceder a unos fondos que se iban a repartir, que pueden terminar en Alemania, pueden terminar en las mejores universidades de cualquier sitio de Europa. Bueno, pues han terminado aquí en Burgos, gracias a que hemos trabajado mucho y bien para conseguirlo, y eso beneficia a la universidad y beneficia a todo el entorno, ¿vale? Esa para mí es la motivación principal. Yo creo que mucha gente de la universidad tiene la misma sensación. Ahí no estamos aislados, buscando trabajar para uno mismo, sino que estamos trabajando para que la universidad pues tenga más pujanza, que tengamos más investigación, que tengamos más recursos, que tengamos más equipamiento, que podamos atraer a gente y que todo eso genere actividad. Un resultado importante del proyecto también es que la gente que trabaja en nuestro proyecto aprende muchas cosas, y esas cosas que aprende luego puede aplicarlos en compañías, en industrias, en otras universidades, en la propia UBU, y eso es un resultado muy positivo. Todo eso es lo que nos hace a nosotros pues intentar dar un poco lo mejor que tenemos
pues igual que hace la gente que trabaja en cualquier otra compañía, para que la compañía vaya bien, porque eso al final redunda para todos. En el caso de la universidad, yo creo que tenemos más obligación todavía, porque es una compañía pública. Os decía antes Jordi, bueno, ¿sabéis que en la universidad estamos trabajando estos temas? Bueno, yo vengo aquí, bueno, la verdad es que este no es un buen ejemplo, ¿no? Porque la ciencia con cerveza entra, por lo menos en química, os puedo asegurar después de mi experiencia en muchos congresos que es así. Pero bueno, que somos capaces de ir a sitios, de perder días, viajar, presentar, para que de verdad se vea que el dinero que nosotros estamos poniendo, todos a través de los impuestos, pues se puede revertir en eso. Y que es positivo que se revierta en la universidad. Y que cuando nosotros como investigadores estamos llorando, queremos más fondos, pues realmente es que estamos haciendo una labor positiva. Y desde el punto de vista egoísta de vosotros que pagáis impuestos, pues que sepáis que es algo que revierte también. Que realmente en ciencia no tenemos unos sueldos galácticos, tenemos unos sueldos normales, razonables, y eso, por esos sueldos lo que hace la gente es vivir, y vive donde está. Y aquí en el caso de Burgos va a vivir en Burgos, vamos a traer gente de fuera, y eso pues va a beneficiar un poco a todo el conjunto de la sociedad burgalesa. Muy bien, pues yo simplemente añadir, a raíz del comentario que se ha hecho sobre los antibióticos, bueno, también comentaros que en la Universidad de Burgos tenemos también un grupo de investigación que tiene un proyecto también sobre resistencia a antibióticos y que seguramente, pues bueno, está Beatriz Melero, la doctora Melero que está ahí, otro profesor y yo mismo que estamos también metidos en este tema de resistencia a antibióticos y que algún día vendremos a contaros sobre este aspecto en concreto. Muchísimas gracias, Roberto, por tu intervención. Sí, yo simplemente eso, quería agradecerte, ¿no? La verdad que es súper interesante todo lo que hemos visto, agradecer al equipo de la UBI, ¿no? Y a todos los equipos que hacen todo esto posible, porque al final, como has dicho, hay un inicio y llegar al final es muy complejo, pero siempre hay un inicio. Y ese inicio hace que enfermos y familias tengan una esperanza, y eso es muy importante. Y una cosa que nosotros sí que estamos de acuerdo, es lo que decías de equipo, y eso trabajamos igual. O sea, equipos brillantes están hechos de gente brillante. Y son los equipos brillantes los que consiguen cosas brillantes como estas. Así que nada, muchas gracias y que paséis buena noche.